el que nos vamos a estar pasando y que vamos a estar reflexionando es el libro de Job, el capítulo 1, comenzando en el verso 13 y vamos a extendernos hasta el capítulo 2, el versículo 10. Pero vamos solamente a leerlo y después volvemos sobre el texto mientras estamos predicando. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Esta es palabra de Dios. Vamos a estar, como les dije, trabajando el texto desde el verso 13 del capítulo 1 hasta el verso 10 del capítulo 2, así que pueden mantener su Biblia abierta. Hermanos, esta mañana yo creo que si usted tenía duda de quién es el Dios en el cual creemos, ya hemos escuchado cuál es la identidad de nuestro Señor. Un Dios presente en lo grande, en lo pequeño, un Dios que es a pronto auxilio, un Dios que no está dormido en los momentos difíciles de la vida, un Dios que es nuestra paz y nuestra esperanza. Pero lo más importante, la lectura que hemos tenido y el pasaje que vamos a tratar, es que yo considero que muchas personas en nuestra iglesia durante este año tuvieron un año muy difícil por diferentes situaciones y nosotros como comunidad acompañándolos. Y hay un libro en el Antiguo Testamento que es este libro de Job, es el libro más antiguo que tiene la Biblia, que nos presenta a este hombre que es un hombre próspero, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que tenía temor de Dios. Incluso dice la palabra que ofrecía holocaustos como adoración al Señor para el perdón de los pecados de sus hijos. Y en el relato que hemos escogido específicamente, comienza a cambiarle la vida a Job, como a cualquiera de nosotros nos puede cambiar la vida de un día para otro. Y de pronto viene una serie de pruebas a la vida de Job. Y déjenme recordarles que las pruebas son parte de nuestra naturaleza humana. Las pruebas realmente vienen con la vida. Y muchas veces las personas dicen: no, si tú eres cristiano, este es un tipo de evangelio que se predica, vas a ser feliz y no van a haber pruebas en tu vida. Y yo les digo, eso no es verdad. La única gran verdad es que tú no vas a estar solo en medio de las pruebas, porque el Señor está contigo. Y el Señor es tu escudo, el Señor es tu defensa, el Señor es quien obra a tu favor. Pero realmente las situaciones difíciles siempre van a venir a nuestra vida porque es parte de nuestra humanidad. Y si ustedes ven aquí, de pronto comienza a partir del verso 13, comienzan a relatarse 4 calamidades terribles que le suceden de golpe, una tras otra, a Job. Y cuando hablamos de 4, es un número que en la Biblia quiere decir totalidad, lo absoluto, como las 4 estaciones, como los 4 puntos cardinales. Quiere decir de alguna manera, a Job le pasó de todo. De todo. Primeramente llegan unos ladrones, se llevan el ganado, se llevan los bueyes, se llevan los asnos, matan a sus criados y solo queda uno. Y viene y le trae la noticia. Pero con la misma llega otro mensajero que fue el único que quedó y habla de un fuego que cayó y del cielo y que mató a todas las ovejas y a los criados. Con la misma viene otro que también es el único que queda
De ganado no tiene nada, Job. Ha perdido toda su riqueza. Pero después viene uno que le trae la más terrible de las noticias. Un viento fuerte tumbó la casa donde estaban todos tus hijos celebrando un banquete y no quedó nadie con vida. Quiere decir que si miramos, todo junto le sucede a Job una calamidad tras otra, y la más terrible es la pérdida de todos sus hijos por un derrumbe en un solo momento. Y en cada uno de estos eventos solo se salvaba una persona, que era la que le traía los mensajes. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que vivir ese doloroso hecho de que usted se entera de las noticias difíciles de su familia porque alguien se lo dijo, alguien se lo mandó a decir, pero no porque tú pudo estar presente. Eso es un dolor que se suma, ¿verdad? Por ejemplo, no haber podido estar en el lugar con sus hijos para ayudarles. Y si ustedes ven, ahí hay males por ladrones, por personas que han invadido, pero también hay eventos naturales, que el viento fuerte que ha traído dolor a la vida de Job. Y dice la palabra que Job se viste de luto, se rasura la cabeza, ¿verdad? Es la manera en que tenía de expresar el dolor tan terrible. Pero en ese momento, el Dios de Job tiene que haber estado muy dentro de su corazón cuando ese hombre exclama en medio de la dificultad: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que él reconoce, él no está en negación. Él reconoce que lo ha perdido todo, pero con la misma reconoce que todo lo que le perdió le fue dado por el Señor. No era de él. El Señor se lo dio, se lo proporcionó, porque él llegó desnudo, él llegó sin nada. Y ahí dice la frase esta extraordinaria: el Señor dio, el Señor quitó, y bendice y alaba el nombre del Señor en medio del dolor. Entonces, yo les invito a que los que estén curiosos con la historia se lean todo el capítulo 1, y esta parte ahora comienza el capítulo 2. Es un diálogo entre Dios y Satanás, donde Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para poder tocar a Job. Y ahora viene Satanás y le dice en el capítulo 2 a Dios: bueno, él no te maldijo porque todo lo que le ha pasado es exterior, pero si tú le tocas su cuerpo, cuando te duele el cuerpo, ahí sí ya él va a flaquear. Y lo que no había valorado Satanás era la integridad. Ya estamos en el capítulo, vamos a empezar el capítulo 2. Ahí te narra el diálogo entre Satanás y Dios. Satanás no había valorado la integridad de este hombre y el fundamento sólido de su vida. Y Dios le da permiso para que toque su cuerpo, pero para que no se lleve su vida. Y dice que llega a Job una picazón, un mal en su carne tan grande que para rascarse necesitaba una teja, y se rascaba con la teja porque era una situación desesperada. Y ahí llega la esposa de Job, una esposa con la cual muchas veces hemos sido muy injustos, porque si ustedes se ponen a ver, esa mujer de la nada había tenido de todo y de pronto lo pierde todo. También ella está viviendo el duelo de la pérdida de sus hijos. Sin embargo, viene y se encuentra a su esposo en ese estado de deterioro físico, rascándose con la teja, y le dice:
maldice a Dios y muérete. Quiere decir, vamos a pensar, llevándolo a otro término, ella sí está brava con Dios. Si Job dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre, la mujer de Job sí está muy brava con Dios. Y lo que le dice a su esposo no es que se muera, sino yo creo que muchas veces ustedes han vivido también situaciones semejantes, cuando ustedes ven un ser querido que está sufriendo mucho, que usted dice, es mejor que descanse, ¿no? Y yo pienso que en ese sentido quiero darle ese matiz a esa frase. Pero lo importante es que esta persona también estaba dolida, también había perdido, y cuando ella le dice, maldice a Dios, es porque realmente ella está muy enojada con Dios. Y este hombre le responde de una manera extraordinaria. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Vamos entonces a recibir solo lo bueno que nos da Dios y no lo malo. Es decir, ¿quiénes somos para juzgar a Dios? Y realmente la respuesta de Job no es otra que recordarle a la mujer que nosotros tenemos que tener conciencia de todas las bendiciones que recibimos del Señor, de todo lo que nos han dado, pero sobre todo de su presencia en nuestras vidas. Cuando las personas son agradecidas solamente por lo que Dios les da, la fe tambalea. Porque no siempre tú vas a estar recibiendo bendiciones. La fe se hace pobre y endeble cuando realmente usted tiene que reconocer que solo usted le agradece a Dios cuando es bueno, cuando vienen las cosas buenas. Hoy usted puede tener salud y mañana puede no tenerla. Entonces, usted va a tener fe y va a ser agradecido con el Señor solo cuando tiene salud y cuando no la tiene, no. Hoy usted puede tener prosperidad, su cuenta de banco puede estar muy bien, pero mañana puede ser que ya haya que pagar el mortgage y aquello baje de un tirón. Y entonces usted va a depender de la circunstancia, o usted tiene su fe sólidamente centrada en aquel en el cual ha creído que está contigo cuando viene la bendición, pero también cuando viene la prueba. La fe con gratitud es un fundamento que se sostiene en medio de las grandes pruebas de la vida. Cuando tú sabes en quién has creído, cuando tú sabes quién es tu proveedor, cuando tú sabes que Dios está en control en cada momento, cuando tú sabes que Dios escucha tu oración, te dice sí, te dice no o te dice espera, pero siempre responde. Que no responda siempre como tú quieres es parte del plan de Dios. Nosotros tenemos que también aprender a tener ojos espirituales para darnos cuenta cómo Dios obra en nuestra vida, y muchas veces cómo estas cosas que nosotros no entendemos no nos alejan del amor de Dios, sino que al contrario nos hacen más fuertes y nos fortalecen más espiritualmente. Y en todo momento, en la bonanza y en la prueba, Dios está contigo, Dios está presente, Dios escucha, Dios te conoce, Dios sabe. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que las palabras estas de Job a su mujer nos recuerdan que todo ha venido de Dios y nos ayudan a bendecir al Señor, no
sino por lo que Él es en nuestras vidas. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros estemos este jueves sentados con nuestras familias en las mesas de nuestras casas o de nuestros amigos, la invitación que yo les hago es primeramente a reconocer y a darle gracias a Dios por cada una de sus bondades. Pero también pensemos en lo siguiente. El primer Thanksgiving que se celebra en este país no es para gente que le fue bien. Aquellos peregrinos llegan después de un largo viaje a una tierra que les es desconocida. Muchos de ellos fue un año tan difícil que pasaron hambre. Fue un año tan difícil que muchos enfermaron y una gran cantidad de aquellos que viajaron murieron. Quiere decir que en el primer Thanksgiving que se celebra en esta tierra, había gente que habían llorado a sus muertos y los habían enterrado en un suelo extraño que ahora era su hogar. Eran gente que realmente, pudiéramos decir, tuvieron un año malo y difícil, pero en medio de la prueba vieron la mano de Dios sosteniéndoles, guiándoles, guardándoles, y por eso decidieron bendecir el nombre del Señor. Quiere decir que en medio de situaciones difíciles y hostiles, ellos glorificaron a Dios y le dieron gracias. Y yo realmente agradezco mucho a Dios que en este país se aparte un día para dar gracias. Yo agradezco al Señor y no se imaginan cuánto me molesta que las tiendas y las cosas cada día abran más temprano un mismo jueves para vender. Porque ese es un día para dedicarle al Señor en familia y para agradecer las bondades. Y ahí hay una palabra que también yo quiero que usted atesore. Recibimos de Dios lo bueno con gratitud, pero a veces nos cuesta recibir lo malo y no nos damos cuenta que incluso en lo bueno como en lo malo, Dios es fiel. Así que me gustaría que en este Thanksgiving podamos darle gracias al Señor, no por lo que nos da, sino porque Él está en nuestra vida. No porque me bendice con más o menos cuestiones materiales, sino porque Él me ha bendecido con su gracia al haberme escogido para salvación, para ser parte del pueblo de Jesucristo, el pueblo santo de Dios. Y le doy gracias al Señor porque en cualquier circunstancia que yo esté viviendo, yo sé que le pertenezco, que soy su hija amada y sobre todo que Él está en control y en autoridad de todas las cosas. Y por eso es que usted bendice a Dios. Y por eso usted reconoce que no importa lo que estemos viviendo, lo más importante es el fundamento de nuestra fe. No las bendiciones que vienen y se van, sino sencillamente en quién hemos creído y cuál es el fundamento de la fe. Hay una historia que cuenta el Señor Jesús, donde Él habla de que hay una casa sobre la arena y una casa sobre la roca. Y dice que cuando la casa que estaba en la roca recibió las muchas aguas y recibió los grandes vientos, pudo sostenerse porque su fundamento era firme. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿el fundamento de mi fe es firme? ¿La gratitud de mi vida es firme? ¿Es porque yo le pertenezco, porque Cristo sirvió por mí? ¿O es por lo que el Señor me da o no me da? Y recordemos siempre
entre lo mucho que dijo Niurka en su testimonio, no lo digo así como lo voy a decir yo, pero ella estaba dando gracias a Dios porque ponchó un examen, y un examen que le costó mucho dinero y mucho esfuerzo. Señor, ¿tú sabes por qué? Bueno, ya tú me lo irás revelando. Pero también tenemos que agradecer al Señor cuando nos dice no, o cuando orienta nuestra vida por otro camino que no era el que nosotros esperábamos. Pero sabemos que el Señor es un Dios de poder y que en cualquier cuestión de nuestra vida Él está y no nos falta, y su fidelidad siempre nos sostiene. Así que la pregunta de hoy para reflexionar es: ¿cuál es el fundamento de mi fe? ¿Lo bueno que es Dios y lo que me da? ¿O saber que Dios se dio por mí? Saber que su amor nunca me falta y que nada me separa del amor eterno de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y que nuestra frase sea esa: Señor, te bendigo, porque nací sin nada y todo lo que tengo me ha sido dado por ti. Porque yo sé que en lo bueno como en lo malo, tú estás conmigo. Vamos ahora.